¿Qué están viendo ahí? Trastornos mentales orgánicos. Gracias. Bueno, vamos a arrancar. Yo les voy a hacer primero una introducción, porque probablemente hoy nos encontremos con un tema de los que para nosotros son los más importantes de la carrera, de la materia, sobre todo para quienes no vayan a ser psiquiatras, que seguramente van a ser la mayoría de ustedes, y tiene que ver con lo primero que tenemos que salir a descartar cuando nos toca evaluar a un paciente. ¿Cómo se llamaba la evaluación que aprendimos la semana pasada, que hacíamos para identificar síntomas y signos en salud mental o en psiquiatría? No sé si se está hablando a mí o no. ¿Recuerdan el nombre que le poníamos? Hola, hola. ¿Hay alguien ahí o no hay nadie? Tengo la cámara apagada yo con ustedes, pero ¿me ven? ¿Qué Examen decíamos mental. Sí, sí, profe, se ve. ¿Qué decíamos del examen mental? ¿Qué era un examen mental? Hola. No hay nadie ahí, ¿no? ¿Cómo planteábamos la evaluación psiquiátrica? Escuchen, vamos a dejar de compartir un minuto así miran un poquito. Escuchen, conéctense un poquito, aparezcan. Por favor, vamos viniendo. Si no lo empiezo a hacer yo como pregunta. Ahí está, gracias. ¿Qué entendieron de la clase pasada de lo que era un examen mental? ¿A qué le llamábamos un examen mental o cómo me explicarían a mí qué es un examen mental? Escuchen, escuchen Sería, un poco. Dale, dale, vamos. el examen mental sería como una forma de evaluar a un paciente, en este caso de la clase pasada, para identificar si era un trastorno, por ejemplo, orgánico. Dimos el ejemplo del hipotiroidismo en el caso que podría afectar a una persona, o si era algo más de la mente, algo más psicológico. Bien. Gracias por participar. ¿Alguno más que quiera decir algo? Un examen mental es fundamental que ustedes vayan familiarizándose, sobre todo para que lo puedan ir organizando en su rutina de trabajo, ¿no es cierto? Estaríamos haciendo referencia al conjunto de evaluaciones que nosotros vamos a hacer para poder identificar de qué se trata o qué puede estar pasándole a esa persona que estamos evaluando. ¿Bien? Obviamente que eso nos va a ayudar a la construcción diagnóstica, que posteriormente va a guiar las perspectivas terapéuticas. Pero todo lo que nosotros no recabemos bien en este examen mental va a afectar y va a alterar mucho el diagnóstico que hagamos, aunque sea, ¿se acuerdan que hablábamos de un diagnóstico sindromático? Y la posterior intervención. Entonces, realmente, para nosotros que ustedes puedan medianamente ir organizando un examen mental a la hora de cómo pensarlo, a qué estar atentos, qué ir a buscar. Recuerden que cuando uno no va con claridad a buscar algo, es poco probable que si lo encuentra lo interprete bien. Entonces, ¿qué funciones, y ahora sí les pido al resto que participen un poco más, qué funciones evaluábamos el otro día? Aunque sean totalmente desordenadas, no importa que sean divididas en las esferas que hablamos. ¿Qué cosas íbamos a evaluar en un paciente cuando queríamos conocer su estado mental? ¿Qué áreas, qué aspectos? La cognición, Por el, ejemplo, y dentro de la cognición, ¿qué funciones te acordás que podían ser relevantes y que por ahí teníamos algunas estrategias para evaluarlas? no me acuerdo mucho, profe. Bueno, pero ¿qué te acordás, por ejemplo? ¿Qué te acordás de qué podía ser importante a la hora de evaluar a un paciente? Digo, yo les tiro algunas para ver si empiezan a picar Y, un poco. y el Profe, aspecto que puede ser. tenía, Bien, la actitud que tomaba, bien. y prestaba atención o no en la consulta.
Bien. Su aspecto, su colaboración o no, su actitud. Después evaluamos cómo estaban sus funciones como la atención, ¿se acuerdan? La concentración, la orientación. ¿En qué estudiábamos la orientación? ¿Qué tipo de orientación por ahí nos importaba? Que decíamos que quizás era una evaluación más neurológica, pero que para nosotros iba a ser muy importante. La espacial. Bien. Tiempo, espacio, persona. ¿Qué otra cosa nos importaba? ¿Qué decía? ¿Cómo hablaba? ¿Qué no decía? Si presentaba alguna idea sobrevalorada, si estaba angustiado, si su ánimo estaba decaído, triste, ¿no? Una serie de cuestiones que, por supuesto que lo vamos a ir desarrollando a lo largo del cursado cuando veamos cada uno de los cuadros, pero no dejen de pensar que son los aspectos que hay que relevar de un paciente, ¿sí? Y para eso es muy importante, como recién decía Ramiro, me parece, esta idea de que lo empezamos a evaluar apenas lo vemos, apenas tenemos contacto visual con él, apenas le hacemos esa semiología del aspecto, de su actitud. ¿Mm? Entonces, todo nos tiene que ir dando información. Lo importante es que la vayamos procesando y sobre todo que la vayamos poniendo a la construcción diagnóstica. Y como yo le decía la otra vez, y lo vamos a ir viendo, quizás el abordaje sindromático es el más preciso en una primera consulta. Hablar de síndromes, porque uno todavía no tiene quizás claro la etiología del mismo, las características, pero sí puede decir lo que ve. Si yo veo un síndrome ansioso, a la hora de evaluar a una persona, lo estoy viendo. Que después tenga que identificar las causas, o las causas, bueno, eso podrá ser otro tema. Pero de ese tipo de construcciones es importante. Hoy un poco para repasar todo esto, nosotros solemos arrancar. Para que tengo que presentar a alguien. Juliana, ¿vos estás ahí? Estoy. Ah, bueno, listo, bienvenida. Escuchá. Hola. Bueno, tenemos Es- una integrante nueva que este año nos va a acompañar, que quiero que se presente ella, así nos cuenta un poquito para que sepa que con Pablo, ella y yo vamos a ser los tres que vamos a estar en la materia. Y bueno, bienvenida formalmente, porque ahora lo hacemos en vivo en el chat, antes de arrancar. No sé qué hay que ir, justo escribir, di tu nombre. Bueno, presentate. Mi apodo es Poli, ¿viste? Mi nombre es Poliana, pero bueno, prefiero que me digan Poli porque es más fácil. Perfecto. Ya no empecé acá en la cátedra de castellano. Ya algunos me conocen, algunos ya nos vimos por La Guardia, por acá por la clínica. Todavía sigo acá, todavía no me fui. Eh, Te vemos ahí. sí, estamos todavía medio complicados de salir. Ya, Bueno, liberate, tranquila. ¿ah? Tranquila, no, atendé lo urgente. No, no, por ahora toca madera, está todo en paz. Bueno, vale. Bueno, trabajo acá en la clínica, ya en Reunitas, también algunos ya fueron por Reunitas y en el Hospital Abu Ávila, pero bueno, la rotación es más que nada en estos efectores privados, ¿no? Que acá cerquita de la facu. Soy docente en la otra facultad también, así que bueno, ya venimos con este recorrido de enseñanza, me encanta compartir conocimientos y más aún en la práctica, así que bueno, nos vamos a ver por acá por algunas clases que voy a dar yo. Y bueno, en la parte práctica también, a partir de este cuatrimestre voy a estar un poquito más presente con ustedes, eh, más horas, ¿no? Y vamos a poder poner en práctica lo que escuchamos en clase. Así que esta clase es súper importante, la de hoy. Todas lo son, pero la de hoy es el ABC, digamos, ¿no? Para poder entrar en este mundo de la mejor especialidad de la medicina. Bueno, Bueno, buenísimo. Para nosotros está bárbaro porque nos venía re faltando, se lo digo a todos, la pata más práctica y esa cuestión que la idea con Poli es sumarla. Así que ojalá lo puedan aprovechar y nada, sacarle más jugo todo a este cursado, que tiene mucho de teoría y que a medida que vaya generando práctica va a estar bueno. Bueno, bienvenida formalmente, Poli. Gracias por sumarte. me quedo por acá hasta que aparezca algo. Hasta que se pudra todo. Dale, bárbaro. Bueno, seguimos entonces. Vuelvo a compartir. ¿A dónde queremos llegar con esto?
empezar a transmitirle una manera de pensar a la hora de posicionarte ante un paciente. Que obviamente cuando uno estudia en una facultad y hace lecturas teóricas, lo puede dividir, puede decir hasta acá es el paciente de psiquiatría, hasta acá es el vano. En realidad en la práctica después nada de eso pasa, y es por eso que el médico no especialista en psiquiatría, el médico no especialista en salud mental, tiene que poseer este tipo de herramientas, porque no sabe cuándo y de qué manera se va a juntar con este tipo de pacientes. Entonces, para eso nosotros elegimos este primer tema, que es un tema que puede ser visto como clave, y que si bien no es patrimonio de nosotros los psiquiatras, lo cual lo vuelve más interesante. Vamos a ir arrancando, yo les traje algunas ideas en estas diapos, y después la idea es guardar un poquito de tiempo para charlar en general de lo que esto le haya generado. Este cuadro recibe más de una definición, depende de la fuente y la lectura que ustedes hagan, lo pueden ver como síndrome psiquiátrico de diferentes nombres, ahora los vamos a ver, pero tiene algunas características que son claves, ¿sí? Es un síndrome que tiene manifestaciones de síntomas psiquiátricos, por eso lo vemos mucho nosotros, o por eso nos llaman mucho a nosotros, que tiene una alteración global en este estado mental, hay una afectación de las funciones mentales del paciente, y dos características que son casi patognomónicas de él, obviamente no solo de él, y que son su comienzo agudo y su curso fluctuante. Ya vamos a volver sobre estos dos puntos, pero son detalles que para nosotros terminan inclinando muchas veces la balanza, sobre todo cuando nos toca ver un paciente que no conocemos, un paciente que es la primera vez que vemos, y quizás no sabemos si lo que estamos viendo es algo reciente o no, y ese dato nos puede orientar. Entonces, como les decía, este cuadro lo podemos encontrar según la bibliografía como estado confusional agudo, síndrome cerebral agudo, encefalopatía metabólica, psicosis tóxica, insuficiencia cerebral aguda y alguno otro más. ¿Qué les llama la atención de estos nombres o a qué les orienta leer estos nombres, ¿no? Pensando en un nombre muchas veces es indicativo de algo, ¿no? ¿Qué tienen en común estos nombres o a qué les remite a ustedes pensar cuando leen? Y vamos a hablar de un cuadro que se llama, por ejemplo, síndrome cerebral agudo, estado confusional agudo, síndrome confusional. ¿Qué les hace pensar? ¿Qué se les viene a la cabeza? Dejo compartir un segundo. ¿Qué les viene a la cabeza? Puede ser que sea una manifestación de una patología que se está produciendo en otra parte, que no es necesariamente una alteración de la psiquis. Bien. O sea, es una alteración de la psiquis, pero cuyo origen probablemente pueda venir en algún lugar distinto. Podríamos pensarlo así. ¿Eso quisiste decir, Rosario? Bueno, viene más o menos por ahí. Fíjense que muchas de las características que tienen estos títulos que hablamos es la palabra agudo. O sea, es algo que de un punto a otro se presenta y que no necesariamente viene estando con el paciente. Fíjense que por momento habla de psicosis, por momento habla de encefalopatía, habla de estado confusional o síndrome cerebral. O sea, va a haber algo que va a caracterizar estos cuadros o este cuadro y tiene que ver con esta afectación súbita de las funciones mentales de este paciente. ¿Bien? Entonces ya entramos en un mundo que podríamos empezar a graficarlo de un paciente que va a estar confundido, de un paciente que no va a contar con todo su nivel de funcionamiento cognitivo que por ahí lo tenía en otro momento. Y obviamente que sea un cuadro agudo nos pone un poquito alerta de que tendremos que tratar de descifrarlo, tratarlo o por lo menos diagnosticarlo lo más rápido posible. Acá aparecen algunas de estas características con las que vamos a ser súper insoportables. Tanto ahora cuando hablemos, como cuando hagamos una evaluación o cuando querramos que nos cuenten algo del punto. Hablar del cuadro del síndrome confusional y no decir que tiene un comienzo agudo, que va de horas a días, es errar una de las características más importantes. Que en general su curso suele ser más breve, pero fundamentalmente quédense de esa parte con la palabra fluctuante. ¿Qué entienden por fluctuante a la hora de pensar en un cuadro clínico, en un cuadro sintomático de lo que estamos hablando? ¿Qué se les viene a la cabeza? Que no se presenta en todo momento, hay días que sí, días que no.
Bien, diríamos que no va a ser siempre igual, y ese es un dato semiológico muy bueno y muy característico, muy importante, no quise decir muy bueno, muy importante, pero que a veces confunde, porque imagínense que si es un cuadro que no va a ser siempre igual, quiere decir que quizás ustedes fueron a verlo al paciente y vieron una cosa, y capaz que yo fui al rato, 2, 3, 4, 5 horas, no necesariamente más que eso, y vi otra cosa. Y eso es un dato que no es tan común de pensar en otros cuadros de nuestra especialidad, ¿no? Entonces ya empezamos a trazar algunos diagnósticos diferenciales donde voy a decir, che, no es tan común que un paciente a las 2 de la tarde tenga un estado mental y a las 7 de la tarde tenga otro. Si bien se puede explicar y se puede ver, no sería lo más común, ¿bien? Entonces son todos datos que nos empiezan a orientar, ¿no? Y también, para terminar, pero esto ya sería más parte del spoileo final de la película, estaríamos hablando de que es un cuadro que mejora rápidamente cuando podemos identificar y tratar la causa que lo generó. O sea que no es un cuadro que a priori se cronificaría en nuestro paciente. Otro diagnóstico diferencial con un montón de cuadros de la psiquiatría que pueden tener alguna de estas características anteriores, pero que no suelen mejorar, y mucho menos con una mejoría rápida. Entonces ya le vamos dando un poco de color al cuadro, y por otro lado nos empieza a pensar dónde y cómo lo vamos a encontrar. Fíjense que es un cuadro que si uno mira un poquito la epidemiología, que dice, lo vamos a ver fundamentalmente en pacientes que estén internados, pero miren la palabra, en hospitales generales. Este es un cuadro que no lo vamos a ver necesariamente en un neuropsiquiátrico. Por el contrario, cuanto más compleja sea la unidad de esa internación clínica, más probabilidades hay de encontrar un cuadro confusional. O sea, con esto que yo les acabo de decir, es más probable ver un cuadro confusional en una terapia intensiva o en un consultorio externo de un hospital. Terapia intensiva, algo así. Definitivamente, porque estamos hablando que es un cuadro que se va a producir una afectación del estado mental secundaria a alguna otra comorbilidad clínica. Cuanto más comorbilidades clínicas tenga un paciente, más probabilidades de que éstas se manifiesten en un cuadro confusional. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque también uno va seteando su sistema operativo, decir, bueno, me mandan a ver un paciente en terapia que está con tal síntoma, y yo ya tengo que ir sospechando que se trata de esto. No significa que no me lo pueda cruzar en mi consultorio también. Bien, el viernes pasado, un paciente que yo veo de hace 3 años con un diagnóstico de trastorno bipolar, se presentó en el turno que le tocaba conmigo con un cuadro confusional. Obviamente tengo la ventaja de conocerlo hace 3 años y saber que ese no era su estado mental, pero quiero decirles que me apareció en el consultorio, traído por los hijos. ¿Bien? Entonces, no es un parámetro absolutamente para confiar, pero sí pensar que son cuadros que los vamos a encontrar cuanto mayor sea la complejidad del lugar a donde estemos evaluando este paso. Y la verdad que son cuadros sumamente infradiagnosticados, y eso es un cuadro, perdón, y eso es una cuestión que queremos levantar y que queremos mejorar. De ahí esta clase, de ahí hablarlo con los médicos, porque probablemente no seamos los psiquiatras los primeros que veamos estos cuadros. Este ejemplo que yo les conté con mi paciente bipolar de la semana pasada no es la condición más común. Lo más común es que estos pacientes sean vistos por un clínico, por un cardiólogo, por un traumatólogo, por un cirujano. Ellos, en su práctica diaria, suelen tener que ver estos cuadros. Y si hablamos que es un cuadro que no tiene buen pronóstico, o sea que la mitad de los pacientes que tienen un cuadro confusional, dependerá un poco también de la causa de ese confusional, mueren al año. Entonces, estamos hablando de que para tener un cuadro confusional, sobre todo algunos, de algunas causas, estamos hablando de una condición muy endeble o muy delicada de ese organismo, por lo tanto, cuanto antes lo identifiquemos, antes lo tratamos y antes lo resolvemos. Por eso nos gusta pensarlo como una emergencia médica de carácter reversible. Si vamos un poquito a la fisiopatogenia, no es el punto en el que
más tenga sentido explicarlo. Primero porque no está del todo identificada. Sí, probablemente haya algunas teorías que puedan explicar algunos cuadros en donde el proceso fisiopatológico subyacente esté relacionado con ciertas cuestiones del metabolismo. Pero la verdad, algunos fármacos que se dan también aumentan la probabilidad, entonces a partir de eso se puede asociar. No es un punto donde nosotros nos vamos a expandir mucho, sí saber que habría alguna afectación o que algunas condiciones son más propicias a generarlo, pero no mucho más que eso, porque a veces no vamos a saber ni siquiera qué lo está causando el cuadro, y ese es un dato que lo vamos a hablar al final. Sin embargo, nosotros tenemos que diagnosticar el cuadro independientemente de que sepamos la causa que nos está provocando. Ahora, esto sí es muy importante, porque como les decía recién, hay factores predisponentes para que un paciente desarrolle o experimente un síndrome confusional o delirium, y tiene que ver con condiciones que nosotros sí podemos de entrada ir viendo. La edad es un factor de riesgo, los extremos de la vida lo son, ¿no? La población pediátrica y la población anciana son mucho más propensos a esto. Factores tales como la malnutrición, los déficits sensoriales, antecedentes de haber tenido un cuadro confusional, los fármacos de tipo anticolinérgico, por eso se propone la teoría colinérgica de la cuestión, haber tenido o tener alguna patología del sistema nervioso central, sobre todo, ni hablar de enfermedades metabólicas, ni hablar de algunas cuestiones neoplásicas, por supuesto, que son neoplásicas y no mucho más. Pero quiero decirles, todos estos factores, cuando ustedes lo encuentren en el interrogatorio, en la anamnesis o en la historia clínica del paciente, tienen que pensar que pueden estar produciendo el cuadro. Según la bibliografía, ustedes lo pueden clasificar en causas intracranianas, extracranianas, eso es algo que depende de la clasificación, pero cuando nosotros vamos sumando en la evaluación de nuestro paciente estos factores, más a favor nos hace pensar en este cuadro. Fíjense que si yo les traigo una diapo de etiologías posibles, prácticamente está toda la medicina, ¿no? Porque fíjate que acá en esta clasificación un poco arbitraria, topográfica, donde hablamos de causas intracraneales o extracraneales, prácticamente está todo. En el momento que hablamos de los procesos infecciosos como una encefalitis y una meningitis, cuestiones vasculares relacionadas con el sistema nervioso, los traumatismos, las neoplasias, estados epilépticos y demás, prácticamente estamos hablando de toda la sintomatología o todos los cuadros clínicos relacionados con la neurología. Y dentro de lo extracraneal, o sea, entendiendo la cuestión más sistémica, tenemos los fármacos, tenemos las cuestiones de disfunciones endocrinometabólicas, tenemos a las alteraciones de los intercambios gaseosos y toda la cuestión del metabolismo y la oxigenación, los déficits nutricionales, infecciones de tipo más sistémicas, cualquier desequilibrio electrolítico, un estado postoperatorio, algún tipo de traumatismo, etcétera, etcétera. O sea, cualquier patología puede producir un cuadro de síndrome confusional. Si sumamos esta diapo y la acercamos a esta, empezamos a jugar con todo, ¿cierto? Si uno tiene muchos factores predisponentes y empiezan a aparecer estas cuestiones, lo más probable es que aumentemos esta probabilidad. Dejo de compartir un poquito para pensarlo de esta manera. Imagínense un escenario de un organismo afectado, con patologías crónicas, con muy poquitas cosas que se le agreguen, va a aumentar mucho la probabilidad de hacerlo. Por eso es un cuadro que a veces vemos mucho en la población anciana. No es patrimonio de la población anciana. Pero a veces un paciente, por ejemplo, el paciente que yo les conté, terminó teniendo una simple infección urinaria. Que es un cuadro que cuando uno tiene una infección urinaria, pertenece quizás a otro grupo etario y poblacional, sería muy raro que le genere un cuadro de confusión, ¿no es cierto? Que altere su sensorio, que lo desoriente en tiempo, que produzca fallas atencionales. Sin embargo, en organismos más deteriorados, con patologías crónicas, por ejemplo, pequeñas cuestiones. Un cuadro de deshidratación, un simple cuadro de deshidratación, puede producir un síndrome confusional, ¿no? Entonces, no necesitamos grandísimas patologías de base. Entonces, ahora nosotros nos vamos a adentrar un poco en la clínica, en lo que podríamos encontrar o podríamos ver en ese paciente.
Pero lo más importante, y por eso la idea es ponerlo en este orden, que uno vaya pensando que cualquier interacción entre factores predisponentes y alguna etiología médica, de patologías médicas, puede producir esto. ¿Bien? Y lo que más le quiero remarcar, y si todavía no se hizo el diagnóstico etiológico, pueden tranquilamente hacer el diagnóstico de un cuadro funcional. Yo puedo hacer una evolución y decir que este paciente presenta un cuadro confusional agudo y que el clínico me diga, bueno, pero no le encontramos ninguna causa, a seguir buscándola. Tranquilamente puede estar y puede venir por un montón de lados. ¿Me siguen? Entonces no es que necesitamos tener la causa. Obviamente solemos activar, según el paciente, sus características y algunas otras cuestiones, una serie de métodos complementarios que por ahí nos oriente un poco. Si el paciente está con un cuadro confusional y hipertermia o tos y expectoración, podemos hacerle una plaquita de tórax y ver si no tiene una neumonía. Si está con una dificultad miccional, podemos pensar en una infección urinaria o algún síntoma. Pero eso sería como para ir buscando la causa. No es que cuando encontramos la causa, confirmamos el diagnóstico del confusional. ¿Se entiende? El diagnóstico del cuadro confusional es clínico, es lo que nosotros vemos. Vuelvo a compartir. Entonces acá entramos a pensar en la clínica de este paciente, ¿no? ¿Cómo se va a presentar? Y el primer dato es que se puede presentar de cualquiera de las formas que vamos a ver. El cuadro confusional tiene evaluaciones o alteraciones del examen mental quizás más patognomónicas del mismo, pero lo que no quita que pueda tener cualquier otra, y sobre todo en diferentes intensidades. Entonces, todas las áreas del psiquismo que estudiábamos la clase pasada pueden verse afectadas en un cuadro confusional. Ahora bien, ¿cuál era una de las características que hablábamos de que tenían estos cuadros, además de que tenían un comienzo agudo? ¿Cuál les mostré en esa línea de tiempo que era una característica de mucha relevancia? Fluctuante. Excelente. Los fluctuantes. Entonces, todo lo que nosotros estemos viendo, todo lo que nosotros escribamos en una evolución de las 14 horas del día de hoy, puede ser absolutamente distinto a la evaluación de las 24 horas. ¿Bien? Porque el cuadro es fluctuante. Entonces, tranquilamente lo permite pensar así. De hecho, es muy común que a veces, yo hice mi formación de psiquiatra en un hospital general, en una parte, y recibía a las 7 de la mañana cuando entrábamos una interconsulta para ir a ver un paciente por un cuadro X, y cuando íbamos nosotros a las 12 horas de eso, o sea, supongamos que le habían pedido la tarde anterior, nos encontrábamos con un paciente absolutamente distinto. Bueno, más a favor del cuadro, no es que lo vieron otro paciente, es el mismo paciente con una clínica fluctuante. La desorientación, el deterioro de la conciencia y sobre todo de la atención es el síntoma patognomónico del cuadro. La hipoprosexia, una disminución de su capacidad atencional. Que como toda evaluación, y algo vimos la semana pasada, hay que hacerla bien fina. ¿Se acuerdan que decíamos que para evaluar la atención podíamos usar algunas técnicas ligadas a profundizarla o exigirla? ¿Recuerdan esa parte del mini mental test? El test que charlábamos de decirle 3 palabritas, llevarlo a la realización de otra actividad y volver a preguntárselas. Bueno, eso mide bien la atención y probablemente un paciente con un cuadro confusional no pueda rememorar las 3 palabritas que hace 30 segundos le dijimos. También lo podemos evaluar su atención con la mirada, con la coherencia de ciertas cuestiones de las que estamos hablando, si mantiene algo de coherencia en su diálogo. Pero fundamentalmente el cuadro atencional va a estar afectado. Generalmente también está acompañado de una desorientación, que si nosotros dividíamos a la evaluación de la orientación en persona, tiempo y espacio, pueden estar alteradas las 3, puede estar alterada 2, puede estar alterada 1. ¿Se imaginan cuál es la orientación de esas 3 que les acabo de decir que primero se pierde? ¿Tiempo, espacio o persona? ¿Qué les parece que es lo primero que se suele afectar como cuadro más leve? Espacio. No tanto, la de tiempo. En general, una de las primeras cosas que empieza a fallar, igual tómenlo como
dato empírico, ¿no? Es que no saben qué día es. Uno le pregunta, Josecito, ¿sabe qué día es? Martes. Ponele que te diga que está bien qué día de la semana es. Cuando le preguntas la fecha, es más difícil. Cuando le preguntas el mes, obviamente el año capaz que es más fácil, porque por ahí no es tan sencillo de perderlo. Pero en líneas generales tienen mucha dificultad en la orientación de tiempo. Ya si esa orientación de tiempo se acompaña con espacio y ni hablar en persona, podemos pensar que el cuadro tiene una gravedad y una profundidad mayor. Ahora, sin querer perder el hilo de la charla, todo el tiempo tenemos que pensar que hay otros cuadros psiquiátricos que también afectan alguna de estas funciones de la orientación. No así de la atención. Son mucho menos los cuadros que alteran la atención primarios en psiquiatría. Pero, por ejemplo, la alteración de la orientación. ¿En qué otro cuadro se les ocurre neuropsiquiátrico que puede ser bastante común de ver? Paciente al que le preguntemos qué día es si no lo sepa, que le preguntemos en qué año estamos si no lo sepa, que le preguntemos si reconoce el lugar a donde está y no lo sepa. En un Alzheimer Delirio. avanzado. En un deterioro cognitivo debido, por ejemplo, a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, muchas de las evaluaciones que nosotros vamos a hacer y los datos que vamos a recabar no necesariamente son únicamente vistos en un cuadro confusional. Ahora, vamos a tratar de hacer un ejercicio medio de roleplay. Imagínense que yo soy el familiar de ese paciente que ustedes están viendo y que están, ¿no? Sospechando que el tipo está confuso, viene de no poder decirle qué día era, viene de no poder decirle en qué país estaba. Y tiene 80 años, o sea, tranquilamente un paciente que pueda estar con una demencia. ¿Qué pregunta me harían a mi familiar para orientarle si es una demencia, o sea, un deterioro cognitivo relacionado con este caso con una enfermedad tipo Alzheimer, o si es un cuadro confusional? ¿Qué les parece que yo les podría ayudar a sacarse esa duda? El tiempo, por ejemplo, de cómo fue progresando el cuadro. Bueno, a ver, trata de ponérmelo en una pregunta. ¿Qué me preguntarías, Hagamos el ejercicio. Si vos te querés Ah, sacar la duda conmigo, si mi papá que te traje ahí a la consulta, vos lo viste por primera vez, no sabe qué día es, no sabe dónde está medio perdido, y vos querés saber si es un cuadro confusional o es algo que por ahí el tipo ya tiene antes. no sé cuánto empezó Eh, a desorientarse. Bien. Vamos al factor tiempo. ¿Siempre estuvo así? ¿Esto es habitual en él? Que se desoriente, que pierda. Y si mi respuesta es, sí, mirá, la verdad lo está viendo tal neurólogo hace 5 años porque empezó a perderse, a tener problemas en la memoria, yo ahí qué te estoy diciendo. Y parece un cuadro más de deterioro cognitivo. ¿Bien? Por lo menos hablando en el plano atención. Ahora, si yo te digo, no, mirá, la semana pasada estuve con él, estaba perfecto, fuimos a comer, se volvió caminando solo a su casa, me mandó un mensajito porque estaba bien, ¿entendés? Ahí ya que les hago pensar que hay un comienzo agudo. Ninguna demencia se presenta de un día para otro. Ningún deterioro cognitivo de ese tipo va a estar. ¿Me siguen en eso? Entonces, ahí es donde uno, sabiendo la teoría, ¿qué hace? Va orientando las preguntas. Va llevándonos a decir, che, mira, yo no lo conozco a este paciente. Lo que refiere al familiar es que tiene un comienzo agudo del cuadro. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestiones, si uno parte de esta teoría, el interrogatorio a veces es impresionante. Puede tener alterado su lenguaje, puede alterado el pensamiento, puede estar viviendo un cuadro de confusión, puede estar con un delirio. Muchas veces una de las primeras manifestaciones puede ser una lesión delirante, tipo paranoico, que le genere muchas veces una excitación o una inquietud psicomotriz. El paciente está medio paranoico, se está desconfiando en que le quieren hacer algo. Son muy comunes las alteraciones sensoperceptivas en algunos de estos casos, alguna alucinación, ¿sí? O sea, un proceso por el cual el paciente puede estar viendo algún bichito, fundamentalmente son predominio de alucinaciones visuales, pero también puede ser auditivas, y todo eso estar modificando el estado del paciente. Esto de la polaridad afectiva hace referencia fundamentalmente a que son pacientes que por ahí los podés ver muy apáticos,
con tendencia al llanto, con tendencia a un retraimiento absoluto en la cama, postrado, que puede simular una depresión, o lo puedes ver más desorganizados, más verborrágicos, más inquietos, incluso agresivos, queriéndose arrancar las vías, queriéndose salir de la habitación, bajándose de la cama sin poder hacerlo. Mucha alteración. Fíjense que estamos hablando de que podemos encontrar prácticamente todo el espectro de sintomáticos dentro de los cuadros. Suelen tener muy alterado el ciclo de sueño-vigilia, son pacientes que suelen estar muy dormidos de día y muy excitados de noche. Existe un fenómeno que se llama el de la puesta del sol, donde el paciente cuando baja el sol, tipo esta hora, empiezan a preocupar, empiezan a empeorar y a estar más confundidos todavía. Por eso es muy común esto que les decía, que a la noche hayan estado como locos rompiendo todo, y durante el día nosotros lo vamos a ver a la mañana y el tipo está totalmente dormido, hasta el punto que no lo podemos ni evaluar ni despertarlo. Bueno, más a favor del cuadro. Por eso nosotros a veces le traemos una clasificación clínica para pensar a los síndromes confusionales según qué predominio sintomático encontremos. Entonces la clasificación clínica habla de delirium o síndrome confusional de tipo hiperactivo, obviamente como su nombre lo indica, estaríamos hablando de un aumento de todo lo que tenga que ver con las funciones neurocognitivas, con una excitación, por momentos de descoordinación, muy inquietos, acompañado muchas veces de alteraciones autonómicas también. Y por otro lado vamos a tener un cuadro confusional de características más hipoactivo, donde se produce todo lo contrario. El paciente tiende a apagarse, tiende a estar más somnoliento, postrado en una cama, por momentos hasta simulando un cuadro catatónico o una depresión. Pero lo más frecuente, como dice la parte inferior, son los cuadros mixtos, donde vamos a encontrar momentos de hiperactividad y momentos de hipoactividad. Obviamente esta clasificación clínica no es solo académica y a veces guía terapéutica, porque si bien ambos son cuadros confusionales, si existe un predominio de los síntomas hiperactivos, imagínense este paciente internado en una sala general, a la espera de algún tipo de tratamiento o intervención, que esté con un síndrome de excitación psicomotriz, agresividad, que se arranque las vías, que no se deje cambiar, etcétera, etcétera, no lo hace de fácil manejo. Entonces, los hiperactivos suelen ser muy complicados, incluso por momentos muy difíciles de reducir. El hipoactivo no es que es más grave o menos grave, suele tener menos dificultad en el seguimiento del día en cuanto a la cuestión, porque la sintomatología está. Pero se entienda bien, son dos cuadros confusionales, ¿bien? Que usamos esta clasificación clínica para pensar. Una vez hicimos un trabajo sobre los motivos de consulta que nos llegaban en el Hospital Centenario, que es el hospital donde nosotros hacíamos la parte general, de medicina general, de interconsulta. Y fíjense lo que ponían nuestros colegas de las otras especialidades en el librito de historias clínicas. Te pido la interconsulta por un paciente que está con una apatía tremenda, no se levanta de la cama, otro estuvo agresivo, alucinaciones, depresión, excitación psicomotriz o negativismo. Acá puntuamos las 6 más frecuentes en ese estudio que hicimos de, nada, revisar las historias clínicas y ver cuál era el motivo del pedido, ¿no es cierto? Fíjate que en definitiva está correcto, porque nosotros no pretendemos que nos digan que era un cuadro confusional, sino que nos digan, bueno, qué sintomatología veía. ¿Para qué se los traemos o para qué nos gusta que lo piensen? Bueno, porque así es como se van a presentar estos cuadros y ahí hay que ir a buscarlos. Obviamente cuando me llamaba alguien de la terapia intensiva, mi probabilidad de que esa, por ejemplo, alucinación que me decía el médico de ahí esté en el marco de un cuadro confusional era muy alta, ¿no? Yo decía, bueno, será un confusional hasta que se demuestre lo contrario. Lo mismo con la cuestión de depresión. Bueno, no son pacientes que están deprimidos, no es una alteración del estado de ánimo, ¿sí? Es una afectación confusional que cursa con esas características. Pero así es donde hay que ir a buscarlo. Después, si uno va y el cuadro es por otro lado, bueno, será por otro lado y descartaremos el cuadro confusional. Pero, para que lo piensen, es así con los cuadros. Podés venir que el paciente de la habitación 4 está rompiendo todo, ese cuadro de excitación psicomotriz. Sí, puede ser en el marco de una abstinencia o de una cuestión de origen más psiquiátrico, sí, pero no suele ser muchas veces en ese tipo de lugares. Y como les decía hace un ratito, el diagnóstico es clínico. Todo lo que nosotros hacemos de esa evaluación, de ese examen físico, es suficiente para decir este paciente tiene un cuadro confusional. Por eso hablamos de
lo más detallada posible de esa historia clínica, tratar de identificar los antecedentes personales, administrar el mini mental test es una de las opciones, hay otros test también que se pueden utilizar. Todos los exámenes complementarios que quieran pedir o que hayan pedido no son para hacer el diagnóstico del cuadro confusional, son para poder identificar posibles etiologías, son para poder pensar algunos diagnósticos diferenciales. Pero el diagnóstico es clínico, tiene que ver con las fallas, fundamentalmente a nivel de la atención, que probablemente se acompañe de alguna de todas las. Esto no es nada más que para refrescar lo que veíamos la otra vez, este mini mental test, que es un test muy viejo, pero que tiene mucha vigencia en la práctica porque es muy sencillo, muy ágil, y con el que uno puede tener un parámetro, ¿no? Es decir, bueno, yo con esto puedo no olvidarme de nada de lo que quiero preguntar, que no se me pase nada, porque a veces nos vamos de ver el paciente, nos ponemos a escribir y a evolucionar y decir, che, no evalué tal aspecto, no evalué tal otro. Entonces, a veces es un método que yo a veces recomiendo tener, una fotocopia de este test en la carpetita con la que se manejen o en el celular, y que les sirva de guía, por lo menos hasta que lo entrenen y lo puedan ver bien. Por supuesto que como todo test tiene sus utilidades y por momentos puede tener sus falsos positivos. Hay algunas limitaciones que tiene este tipo de test, como yo le decía, mientras sea una persona analfabeta no lo va a poder hacer, pero por lo menos tengan algo de referencia para hacerlo. Acá, como ven, hay otro tipo de escalas o evaluaciones que se pueden hacer, que son válidas y nos ayudan un poco a detectar y evaluar sobre todo la severidad también. Acá viene una cosa que me interesa verlo muy a vuelo de pájaro, porque después cada uno de esos cuadros que yo les estoy poniendo ahí, los vamos a ver cuando veamos cada uno de esos temas. De hecho, la clase que viene van a ver un poquito de lo que son los déficits cognitivos o los de las que antes llamábamos demencias, y eso nos va a servir para comparar. Pero siempre queremos partir de lo que es la clínica del delirium, la clínica del síndrome confusional, porque es el cuadro que nosotros tenemos que descartar. Una vez que nosotros garantizamos, en términos de evaluación, que ese paciente no tiene un delirium, que ese paciente que estamos presentando no tiene un cuadro confusional, es que recién podemos avanzar en la construcción de algún diagnóstico psiquiátrico primario. ¿Bien? Pero acá va a haber una trampita. ¿Saben lo que es la comorbilidad? ¿Cómo definiría la comorbilidad en medicina? Dejo de compartir un minuto. ¿Qué es la comorbilidad? Que en una persona llamada de una patología. En un momento dado. Así es, Raúl. Eso, ¿por qué nos sirve a nosotros? Porque yo puedo tener una demencia tipo Alzheimer y un cuadro confusional. Buena pregunta. Sí, Totalmente. Y de hecho es muy común, porque la demencia suele ser en la edad adulta, en la adultez, donde es más predisponente para un cuadro funcional. Pero acá, sin duda, volvamos al interrogatorio que ustedes me hacen a mí sobre mi papá. Hace un rato se dieron cuenta que mi papá tenía un síndrome confusional. ¿Por qué variable que yo les dije en la pregunta? Porque yo les dije que hasta la semana pasada no estaba así. ¿Bien? Pero miren esto. Imagínense si yo le hubiese dicho, si usted me hubiese preguntado, che, ¿suele olvidarse los nombres? ¿Suele perderse? ¿Suele dejar la llave del gas abierta? Y yo le decía, sí, vos sabés que a veces lo hace, de hecho le tuvimos que poner una persona en la casa. ¿Ustedes qué hubiesen interpretado eso? que es algo mucho más progresivo que viene hace tiempo. Bien, pero tiene un comienzo agudo. Pero si yo te digo, sí, escuchá, eso hacía, pero nos reconocía a todos hasta ayer. Sí, por ahí se olvidaba la llave en el almacén, pero cuando le preguntábamos dónde había nacido, se acordaba. Ahí ya que le estoy diciendo, que Sí, sí, había sí. algunos déficits previos, pero que ahora se agregaron muy rápidamente otros. Probablemente sin saberlo le estoy diciendo que tiene un cuadro confusional sobreagregado a su demencia. Y eso nos obliga sobre todo, porque si llegamos a la conclusión de que tiene una demencia, listo, control por consultorio.
Si llegamos a la conclusión de que tiene un síndrome confusional, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos a buscar cuál de las causas se lo está produciendo. Tiene una infección urinaria, está deshidratado, está con anemia, se alteró el medio interno, está perdiendo líquido, dejó de tomar una medicación, se confundió y tomó 2 veces una medicación. A veces la causa también es esa, una intoxicación por un fármaco que toma habitualmente, pero que en vez de tomar uno se tomó 5 porque no lo vio bien. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros pensamos en la clínica, nos tiene que guiar las preguntas. Ahí vuelvo a compartir. Fíjense, y esto es un gráfico, así que tiene las limitaciones de un gráfico, que el único que tiene un cuadro agudo parece ser el delirium. ¿A diferencia de cuál? La psicosis. Un brote psicótico, alguien te puede decir, bueno, puede ser agudo. Sí, perfecto, pero una demencia no, una depresión es muy rara. Y obviamente la psicosis tiene un comienzo agudo, pero la clínica suele ser muy distinta. Lo mismo esto, el curso. El curso fluctuante es casi patrimonio del delirio. Usted dice, bueno, por ahí en depresión dice cursos fluctuantes. Sí, lo que pasa es que la fluctuación del delirium es en el mismo día muchas veces. En la depresión puede ser en una semana, que estuvo un poquito mejor, después un poquito peor. En la bipolaridad, pero nunca tan marcado, ¿entiendes? No existe, o son muy pocos los casos donde el paciente a la mañana está de una manera, a la tarde está en otra, que no sea él. Lo mismo la duración, todos los cuadros son más crónicos en general, de semanas, sobre todo meses o años, mientras que la duración del delirium dura lo que dura la resolución de la causa. Y la atención es el síntoma cardíaco. Cuando ustedes evalúan la atención de un paciente y vean que está para abajo, eso es casi patrimonio del delirium. Porque la depresión, ¿qué es lo que pasa? Dejo de compartir un minuto. ¿Qué es lo que pasa en el paciente deprimido con la atención? A veces está tan deprimido que no tiene ganas de prestar atención. Entonces vos le hablás y no te registra, no te escucha, su cabeza está en sus pensamientos de muerte, en que la vida no tiene sentido, y parece que no te la repite, pero porque no te prestó atención, ¿se entiende? Entonces no es que está confundido, está con la cabeza en otro lado, por decirlo de alguna manera. Por eso, lo que ustedes vean ahí, como que en la depresión la atención puede estar afectada, porque muchas veces no lo está, hace referencia a que a veces hay algunos cuadros tan deprimidos que el tipo no te presta atención. En el hipoprosexia, en la hipoprosexia del delirium, no puede prestar atención, hace un esfuerzo y como que su cabeza no va. En general la conciencia está muy disminuida. Un paciente con demencia puede estar re perdido, puede no saber dónde queda el baño en su casa, pero no está perdiendo la capacidad de atenderte y de mirarte y de hablar con vos. No se duerme. El paciente con confusional muchas veces tiene tendencia al sueño. Esas no son síntomas de los cuadros psiquiátricos primarios. Lo mismo la orientación, sacando algunas demencias que el paciente puede tener un deterioro de la memoria y eso lo lleva a perderse. Está conservada la orientación en tiempo, en espacio y en persona en los otros cuadros. Es muy característico del delirium el pensamiento enlentecido, como la bradipsiquia, ese enlentecimiento, ¿no? Algo de eso podemos ver en una depresión, algo de eso podemos ver en una demencia, pero nunca a tal punto. Por momentos el lenguaje se vuelve muy incoherente, quieren hablar y no siguen una idea directriz, no pueden intercalar una palabra con la otra, sus frases no tienen sentido. Pero en eso sí está bueno pensar que el cuadro confusional, algunos son bien sutiles, por eso te los propongo ver como un espectro, donde el paciente capaz que habla con vos, pero cuando la apretaste un poquito la atención no la mantuvo, y tenés los pacientes que lo diagnostica hasta mi vieja porque no puede ni mirar tu cara cuando está hablando con vos, ¿no? Y está re perdido, y se duerme, y lo tenés que despertar, etcétera, etcétera. Nosotros decimos que estos pacientes tienen el juicio suspendido, por eso mientras un paciente está con un cuadro de confusión, puede firmar una escritura, no puede tomar decisiones sobre sí mismo, por ejemplo, pero no me. Y las alucinaciones visuales son por lejos las alteraciones del ascenso percepción más frecuentes. Ven bichitos, ¿no? Muchas veces son las zoopsias, que te dicen estoy viendo algo. En general a veces tienen algo de crítica. ¿Saben lo que es la crítica? Te dicen, che, estoy viendo unos bichos, me parece raro, pero lo veo. ¿Mm? Bueno, eso es bien propio de la alucinosis que estos pacientes tienen. Como verán, los síntomas se repiten en todos los otros cuadros que yo les muestro como diagnóstico diferencial.
diferenciales. Lo que varía son algunas de estas características de lo que estamos viendo. Por ejemplo, paciente con fiebre. Si tenés depresión, no tenés fiebre. Si tenés fiebre porque tenés otra cosa. ¿Me siguen? Paciente que se duerme. Un paciente que quiere coordinar y no puede interactuar palabras. Todo eso no es en general nuestro. Yo lo tomo con pinzas, porque después puede haber ejemplos para todo. Pero si vos tenés fiebre, está con tos y expectoración, y estás diciendo que hoy es 2002, no estás loco. En un cuadro funcional. Tenemos que estudiar qué te está pasando. A eso me refiero con todos los conocimientos de la clínica, hay que ponerlos al servicio de este cuadro. El tratamiento del delirium es el tratamiento de la enfermedad de base. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que tratar de decirle a quien nos está mandando a la interconsulta, mira, el paciente presenta un cuadro confusional, puede estar relacionado con esto, hay que profundizar, hay que verlo. Y muchas veces es lo que se hace, ¿no? Si se le identifica una infección, se le trata la infección. Si le identifica una deshidratación, se lo hidrata. Si se lo identifica a una cuestión neoplásica, se trata del tumor. ¿Entienden? O sea, se va con la o las causas, porque puede haber más de uno. El paciente puede estar deshidratado, ¿sí? Y con una intoxicación por una cuestión, puede estar en insuficiencia renal, puede estar con un exceso de algún psicofármaco en el marco de un intento de suicidio. O sea, la causa puede ser la que se les ocurra. Metabólica, infecciosa, cardiológica, sistema nervioso, y puede ser más de una. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del síndrome funcional? Identificar la causa y tratarla. Ahora, tenemos medidas farmacológicas y no farmacológicas por fuera de la identificación de la base. Dentro de lo que llamamos el tratamiento no farmacológico son el conjunto de acciones que nosotros podemos sugerir para mejorar que el paciente se vaya reordenando. Y tienen que ver con el ambiente, la orientación, la familiaridad, etc. En general, estas medidas hay que sugerirlas siempre, que la habitación esté iluminada, que el paciente vea cuando es de día y cuando es de noche, que no le interrumpan el sueño, como a veces pasa en las internaciones. Se dan cuenta que está todo muy enfocado a pacientes internados, porque la mayoría de los pacientes con confusionales se suelen estar internados y no se internan por eso. Tratar de estimularlo a que sepan qué día es, qué hora es, dónde está. Entonces, ¿qué le decimos al cuidador? Repetirle cada tanto qué hora es, mostrarle qué día estamos, que lea el diario, ¿no? Si usa lentes, si usa audífonos, ponéselo. Todo lo que favorezca que ese cerebro, mientras está tratando su pausa, se vaya conectando. Que esté acompañado por la familia, eso también es muy importante. Pero bueno, son cosas que van acompañando lo otro, ¿no? No son las medidas más necesarias, son las que acompañan. La que ya dijimos es la identificación. Ahora, ¿cuándo medicamos a estos pacientes? Bueno, en general vamos a tener hacia el final del cursado una clase un poquito más de psicofarmacología. Tratamos de medicar sobre todo cuando el cuadro es un confusional hiperactivo. ¿Se acuerdan recién? Hiperactivo, el paciente agitado, inquieto, que se arranca, que no se deja poner la sonda, ¿no? Que está cursando, por ejemplo, una infección a nivel del sistema nervioso central, que hace episodios de agresividad, que a la noche no duerme, esa inquietud. En general lo tratamos con neurolépticos. ¿Qué son los neurolépticos? Los antipsicóticos. Los de primera y la segunda generación, ya vamos a hablar un poco más. Las benzodiazepinas hay que tratar de no darlas, salvo en unos cuadros confusionales que se deban a dos cosas. ¿Saben a qué? A la abstinencia alcohólica, para un poquito para ver, ¿sí? A la abstinencia alcohólica y a la abstinencia de benzodiazepinas. Si un paciente tiene un cuadro confusional por abstinencia alcohólica, muchas veces, ¿qué hacemos? ¿Le damos alcohol? No, le damos benzodiazepinas. Y si tiene una abstinencia de benzodiazepinas, le damos benzodiazepinas. Porque acuérdense que el origen del cuadro también puede ser sustancias, ya sea intoxicación o abstinencia de una sustancia. Ahora, salvo esos dos ejemplos que yo les di, cuando vean un paciente confuso hay que sacarle las benzodiazepinas. ¿Saben por qué? Porque son fármacos pro-confusionales. O sea, a un cerebro de estas características deficitarias que yo les dije, tienden a empeorarlo. ¿Sí? Tienden a empeorarlo. Entonces, lo ideal es sacarle las benzodiazepinas. Y si hay que controlarle el insomnio o la agitación, se hace con antipsicóticos, que después vamos a ver cuáles. Pero bueno, el manejo se los traje porque es parte de la clase, pero no es lo que más me interesa. Mucho menos que manejen las dosis, pero sí que les suenen fármacos como el haloperidol, la risperidona, la olanzapina. Acá está lo que les decía las benzodiazepinas.
abstinencia alcohólica u otros sedantes, sería un poco la única opción. Entonces, para ir concluyendo, es un síndrome frecuente y muy infradiagnosticado en el ámbito hospitalario. Tiene un comienzo brusco, un curso fluctuante y una clínica polimorfa. Polimorfa. ¿Qué significa eso? Variable, heterogénea, no en todo momento es igual. La etiología puede ser cualquier cosa. Y es una emergencia médica de alta mortalidad. Denme 10 minutitos más y ya los digo. Entonces, ¿cuáles son los puntos que más nos interesan que piensen? El infradiagnóstico. Tenemos que aprender a diagnosticar estos cuadros. Lo tenemos que tener en nuestra cabeza todo el tiempo. Cuando nos llaman o por algún motivo vemos un paciente con síntomas psiquiátricos, lo primero que hay que ver es que esos síntomas no se deban a esto. Que no tenga una infección, que no tenga una alteración metabólica, que no esté así por una sustancia, que no esté así por una abstinencia, porque ahí no podemos hacer diagnósticos. Está deprimido, está psicótico, está demente. ¿Bien? ¿Podemos a lo sumo decir que es una comorbilidad? Por supuesto, el paciente que yo les conté la semana pasada era bipolar, es bipolar, tiene un trastorno bipolar. ¿Entienden? No es que deja de ser un bipolar, pero en ese momento la situación es un agregado de un cuadro confusional. Y yo de la bipolaridad lo puedo estar tratando perfecto, pero se me puede morir por la deshidratación, por la insuficiencia renal. Ahora que vieron esta clase o que tuvieron este tipo de cuestiones, ¿les ha tocado ver, presenciar, no sé si a nivel de alguna rotación, pero a nivel, por ejemplo, familiar, alguna vez con un abuelo, con una abuela, con un chico? ¿Qué pasa cuando los chicos tienen fiebres muy altas? ¿Vieron que deliran a veces? Ustedes no van a pensar que los chicos están locos, están teniendo una psicosis. Tienen un cuadro confusional. La fiebre alta, sinónimo de una infección, produce ese delirio. ¿Cómo lo tratamos el delirio con el chico? ¿Le damos antipsicótico? No, le bajamos la fiebre. Con los abuelos pasa mucho, por eso les pregunto si alguna vez les tocó que el abuelo de golpe che, empezó a decir cualquiera, che, le empezó a pegar a la que lo cuida, che, de golpe no reconoció a la mamá que fue a darle de comer. ¿Entienden? ¿Les pasó alguna vez? ¿Tienen algún ejemplo de eso? No sé si en alguna rotación o no, no les ha pasado. En rotación sí, pero acá en mi familia no. ¿Te acordás? ¿Te acordás en la rotación que nos contás un poquito la viñeta clínica de ese paciente? No, había llegado porque tenía un cuadro confusional y le preguntaba a la médica dónde estaba y le decía que estaba en la casa y Bien, que no entendía por qué estaba y le preguntó el año que estábamos y le decía, no, estamos en 1984. Y nada, le preguntó cómo se llamaba, el nombre sí se acordaba, pero como que el resto de las cosas no entendía dónde estaba. Pensaba que estaba en la casa. bien. Entonces, ¿y te acordás si en aquel momento la gente que lo trajo te dijo si eso era algo nuevo o algo viejo, o algo que siempre le pasaba o algo que solo le empezó a pasar ahora? Me dijeron que directamente apareció por sus propios medios, o sea, que estaba perdida y que bueno, la ingresaron porque vio que estaba mal. Eso está bueno porque a veces yo les hice un roleplay hablando conmigo como si yo fuese el familiar, pero a veces no hay un familiar. Pero no importa, el cuadro hay que construirlo de esta manera. Y si yo le digo, ¿qué es lo primero que hay que hacer para no, para no comernos un síndrome confusional? ¿Qué me diría? Bueno, se lo voy a decir yo. Revisar al paciente, tomarle los signos vitales, hacerle una semiología física, ¿bien? Sacarle un laboratorio, ver el medio interno. Hay que estudiarlo. Y yo me quedo con que el paciente que recién nos presentaba Gabriel, ¿no es cierto? El paciente que nos presentaba Gabriel era, digo, bueno, está con una demencia. No sé cómo terminó esa película, no sé si te acordás a qué diagnóstico se arribó, sé que se arribó a un diagnóstico, pero ese paciente hay que estudiarlo. ¿No? Entonces, si nos da duda, y por eso les decimos yo trabajo en la formación de los residentes, les digo, no se olviden que son médicos. Tengo un paciente que viene con una alteración en la marcha, con tendencia al sueño,
Ningún cuadro psiquiátrico te da una alteración de la mente. Con fiebre, ¿entienden? Con somnolencia. Son todos datos que uno tiene que decir, no, pará. No digo que no tenga otra cosa. ¿Estás seguro que acá hay algo que está alterando su función mental? ¿Mm? Con olor a alcohol. Entonces son todas cosas que hay que mirar. Y saben que esto es una urgencia médica y por eso no hay que perder de vista, y esto es algo que vamos a hablar todo el tiempo, que la primera urgencia generalmente no es psiquiátrica, es médica. E incluso se los digo para un intento de suicidio. Alguien puede venir por un intento de suicidio porque se tomó todas las benzodiazepinas, todo el ribotril de la abuela. ¿Qué cuadro imaginan como motivo de consulta si vos te tomás, no sé, el blister trae 10, te tomás 10 comprimidos de 2 miligramos de clonazepam? O sea, tenés 20 miligramos de clonazepam en tu cuerpo. ¿Cómo vas a estar? Porque está muy sonoliento. Somnoliento, desorientado, te vas a caer. Un intento de suicidio a lo mejor. ¿Sí? Pero lo más importante que es saber por qué se trató de matar, llamar al psiquiatra o asegurarnos que no haga una depresión respiratoria, un paro cardíaco y la muerte. ¿Me entienden? A veces lo psiquiátrico es como que genera la urgencia. Un intento de suicidio, un cuadro muy grave. Pero nosotros primero tenemos que salvarle la vida no psiquiátrica, por decirlo de alguna manera. El otro día tuve que ir a ver un paciente que se había intentado suicidar tirándose de un cuarto piso. Cayó en los árboles y tuvo un traumatismo de cráneo. ¿Bien? Y una fractura, creo que una fractura de cúbito y radio, porque bueno, cae medio de costado. Me llamaron a las 2 de la tarde, yo pasé, no sé, póngale a las 8 de la noche. Estaba internado, lo habían llevado. ¿Saben que no le habían hecho una tomografía o una resonancia de cráneo y te dio un golpe en la cabeza? A las 6 de la tarde empezó con signos de hematoma subdural. ¿Saben lo que es un hematoma subdural? De hematoma intracraneal. Empezó a comprimirlo. Le empezó a alterar el sensorio. Empezó a tener alteración en la mecánica respiratoria. Terminó en terapia. Hubo 6 horas en que no le hicieron una tomografía, porque estaban esperando al psiquiatra. ¿Me siguen con esta idea? Por eso la causa orgánica, en el marco de lo que sea, siempre es lo primero que nosotros tenemos que cuidar. Me fui un poquito de la clase de hoy, pero es una dinámica donde nosotros vamos a estudiar y vamos a aprender psiquiatría, pero siempre partiendo de la urgencia médica. Yo a mi paciente lo primero que le pido, si le veo muy acelerado, quizás es un dosaje de cocaína, de metabolito activo de la cocaína. ¿Entienden? Después pienso si puede tener un cuadro confusional, perdón, un trastorno de ansiedad. ¿Me siguen con cuál tiene que ser la lógica? Porque si yo lo empiezo a medicar para la ansiedad y el tipo se baja una línea de cocaína todos los miércoles, o le pido la resonancia de cráneo, bueno, tratemos siempre, y ahora empezamos de que ya terminamos con esta clase, de que cuando hablemos de trastornos psiquiátricos primarios, trastorno de ánimo, trastorno del espectro autista, el que sea, siempre podamos descartar que no esté habiendo en ese momento en ese paciente algo que justifique esa clínica o esos síntomas, pero desde la medicina, no psiquiátrica. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas, algún comentario? ¿Se entendió más o menos la clase de hoy? Sí, sí, se entendió, profe. Bien. Entonces, vamos por ese lado y lo vamos cambiando. Pero es de donde vamos a partir siempre. Por eso cuando lean algún título siempre va a decir si ya pudieron descartar síndrome confusional agudo en el paciente. ¿De acuerdo? Este cuadro de recién. Porque si ustedes me presentan un paciente y me dicen, mira, no evalúo un cuadro confusional, bárbaro, listo, nos vamos para la psiquiatría. Pero primero tenemos que pasar siempre por esta estación. ¿De acuerdo? Bueno, aguárdenme un cachito que tomo lista. Y ya los libero. A grano,
Presente, profe. Aguilera, Presente. Alessandrelli, Presente. Almirón, Presente. Amerizo, Presente. Ángel, Presente. Arful, Presente. Balaña, Presente. Baleani, Presente. Barbieri, Presente. Báscolo, Presente. Beltrán, Presente. Lecky, Presente. Beristain, Bichara, Presente. Isiufa, Presente. Bolognese, Presente. Bravo.